Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en el seminario? Hay muchas cosas dentro del seminario que las vamos a ir viendo una y otra vez. La idea es entender cómo funciona el ciclo de compresión, cómo es que nosotros de una mezcla de polvos o de un granulado vamos a poder terminar obteniendo una tableta, un comprimido, ¿sí? Entender cada una de las etapas. Eh, Vamos a tratar de entender también cómo las características de esos polvos que nosotros vamos a comprimir influyen en cada una de las etapas. Eh, Como les mencionábamos en los trabajos prácticos también, seguramente les habrán hablado en el resto de los seminarios, entender cuáles son las variables operativas del proceso de compresión y cómo eh, ellas influyen en el producto final que nosotros vamos a obtener. Eh, y bueno, entender cómo las características de los materiales que nosotros vamos a comprimir van a influir en el proceso de compresión. Y también les vamos a hablar un poco de características que tienen que tener tanto el principio activo como eh, los distintos excipientes que vamos a usar en el proceso para el producto que vamos a obtener. Sí. Y acá lo que les queremos mostrar es la distinción entre el proceso de compresión directa que vamos a tratar de ver hoy y los procesos que ya habrán visto en el seminario de granulación vía húmeda, granulación vía seca. Probablemente esto ya lo hayan visto. La idea de este slide es mostrarles la menor complejidad que en principio se teoriza que tiene un proceso de compresión directa respecto de granulación vía húmeda o granulación vía seca. No hay demasiado para explicar acá, es bien gráfico cómo se ve que básicamente son 4 etapas las que nosotros vamos a tener en nuestro proceso de compresión directa hasta que obtenemos el comprimido. Después podría haber una etapa posterior de recubrimiento, pero básicamente tenemos etapas de tamizado, mezclado y lubricación, lo que a priori podría pensarse como que es un proceso mucho más simple, mucho más rápido y por ende mucho más barato. Seguramente los chicos en el seminario de granulación, que era el seminario que antes dábamos con Fer, eh, les habrán dicho como que compresión directa es un proceso más simple, pero no necesariamente más barato, ¿sí? Tiene menos etapas, pero no necesariamente es más barato. ¿Por qué? Porque los excipientes que ustedes usan para el proceso de compresión directa son excipientes que ya son previamente tratados para poder ser utilizados en compresión directa, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace que el proceso de compresión directa, si bien es más simple por tener menos etapas, usan menos recursos, menos equipos, menos tiempo probablemente, el costo de los excipientes y de los activos que muchas veces son para compresión directa, hace que no necesariamente sea un proceso más barato, ¿sí? Eh, Respecto de lo que es la simplicidad del proceso, sí, bueno, simplemente 4 etapas, es más corto, más fácil de validar eh, respecto de los otros, ¿sí? Bien, ¿y qué es lo que nosotros vamos a comprimir? Y como les decía, muchas cosas que vamos a ir repitiendo durante el seminario. Nosotros vamos a comprimir o un granulado, como el que ustedes obtuvieron en las etapas de granulación, o los procesos de granulación vía húmeda o granulación vía seca, o una mezcla de polvo, que es lo que ustedes van a comprimir cuando hablan de un proceso de compresión directa. Sí, pero ¿cómo es que nosotros vamos a comprimir? Nosotros vamos a comprimir un polvo que entra, y vamos a empezar a hablar ahora de alguno eh, del- de los equipos o de los elementos que nos valemos nosotros para el proceso de compresión directa, ¿sí? Nosotros dosificamos nuestro polvo dentro de una matriz. O sea, yo voy a tener un polvo o granulado que va a entrar dentro del orificio que ven acá de la matriz, ¿sí? Ese polvo que está contenido dentro del orificio de la matriz, después va a reducir su volumen por la acción de los punzones, tanto superior como inferior, que los van a estar presionando, ¿sí? Y les van a estar aplicando lo que nosotros
mostramos acá como fuerza de compresión, y van consolidando, se van formando uniones que luego se van consolidando hasta formar un elemento sólido, un cuerpo sólido, que es el comprimido, la tableta, ¿sí?, que ustedes van a obtener. ¿Y qué es lo que van a obtener? Un comprimido que va a tener determinadas características, ¿sí?, que son las características que nosotros vamos a controlar como control en proceso, por ejemplo, ¿sí?, que son el peso, que va a estar relacionado con la dosificación, que tanto polvo yo dosifique dentro del orificio de la matriz, la forma del comprimido, que va a estar relacionada con el formato que tenga tanto la matriz como los punzones, ¿sí?, el diámetro, que de vuelta también va a estar relacionado con en el caso de un comprimido redondo, con el diámetro que tenga el orificio de la matriz, el diámetro de los cabezales de los punzones, ¿sí?, o con el largo o el ancho en el caso de comprimidos oblongos, ¿sí? Y también vamos a estar controlándole, y ese comprimido va a tener determinadas características de espesor y de dureza, que va a estar dada por la fuerza que yo le aplique a ese granulado o esa mezcla de polvos durante la etapa propiamente dicha de compresión, y que va a estar relacionado por qué tanto se acerquen punzón superior y punzón inferior cuando están dentro de la matriz, ¿sí? A ver, en la actualidad, y ya entrando a hablar en el detalle de los equipos que se utilizan para el proceso de compresión directa, los equipos que se utilizan son comprimidoras rotativas, que básicamente constan de un cabezal de compresión, ¿sí?, una torreta de compresión, como la que pueden ver acá con estos números consecutivos, ¿sí? Esta, bueno, no se le ven los números, pero seguramente están marcados, ¿sí? Esta es una comprimidora que tiene mayor cantidad de estaciones de compresión que esta. Hay gran variedad, quizás después hablemos un poco más del detalle de eso, ¿sí? Punzones que se montan dentro del cabezal superior y dentro del cabezal inferior, ¿sí? Tienen un cabezal superior y un cabezal inferior. Después van a tener matrices o segmentos, ¿sí? Matrices que se van a colocar dentro de los orificios de alojamiento de las matrices que están en el plato, que en este caso es un plato fijo, que tiene orificios donde ustedes van a poder colocar las matrices. Hay otras comprimidoras un poco más modernas que estas que les mostramos en las fotos, que en lugar de tener un plato con orificios fijos en las matrices, tienen segmentos, ¿sí? Lo que hace que el armado de la comprimidora sea un proceso mucho más rápido, más simple, más fácil de controlar. Entonces, el tiempo que ustedes tardan en armar la comprimidora es mucho más corto, y eso les hace que puedan empezar a comprimir más rápido y que puedan obtener los comprimidos más rápido. Como siempre, y quienes ya trabajen en la industria lo van a entender un poco mejor. Los que vayan a trabajar en la industria, ojalá en algún momento lo puedan entender. Cuanto más rápido obtengan el producto, más rápido pueden liberarlo, más rápido pueden salir a la venta, más rápido obtienen el retorno de la inversión. Sí. Ahora, lo importante es marcarles esto, ¿sí? Quizás ahora cuando vean alguno de los videos lo van a poder entender un poco mejor, ¿sí? Pero cada conjunto, ¿sí?, de punzón superior, punzón inferior y matriz forman lo que nosotros llamamos estación de compresión, ¿sí? Y estos se mueven al unísono, se mueven simultáneamente durante el ciclo de compresión, ¿sí?, para que no se nos rompa toda la matriz. Sí, sí. Por algún motivo, la verdad yo no lo he visto jamás, pero si por algún motivo hubiera un desfasaje de cómo corre el cabezal superior y cómo corre el plato de compresión, se nos rompería todo el equipo. Sí, es importante que ustedes consideren que todas las estaciones de compresión se mueven, el punzón superior, punzón inferior y matriz se mueven al unísono durante todo el ciclo de compresión. Acá nada, un par de fotos para que tengan una idea de cuáles pueden ser los tamaños o los diseños de las distintas comprimidoras. Esta comprimidora que ven acá es una Korg XL400, si no me equivoco, tiene
cabezal de precompresión acá atrás, cabezal de compresión acá. Después vamos a ver un poco más adelante. Ven que tienen los displays para las interfaces para que el operador vaya controlando y vaya seteando los parámetros que tienen que seguir durante el ciclo de compresión. Tienen, bueno, vamos a entrar un poco más en detalle. Esta que tienen acá es una una Courtois, creo que es esta, ¿sí? Bastante más grande que esta que ustedes tienen acá. Y acá lo que les vamos, si nos ayuda la tecnología, vamos a mostrarles un video en el que ustedes van a poder ver cómo se van moviendo al unísono, ¿sí? Lo que hablábamos antes, ¿sí? En este caso no van a ver los punzones inferiores, no van a ver punzones superiores, las matrices, y van a ir viendo cómo se mueven desde acá, desde derecha a izquierda, ¿sí? Para poder cargar las matrices, poder eyectar el comprimido, ¿sí? Vamos a ir tratando de hablar, ¿sí? Fíjense que a la velocidad a la que estamos comprimiendo es una velocidad a la que los punzones se pueden ver claramente. Normalmente nosotros vamos a tratar de comprimir lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, muchas veces no se van a ver esos punzones, no los van a ver pasar los punzones. Y acá vamos a ir viendo un poco algunas de las partes que tienen las comprimidoras, ¿sí? Ustedes tienen lo que ven acá, esta pieza que ven acá es lo que nosotros llamamos la cargadora, ¿sí? La cargadora que recibe el polvo, ¿sí? El polvo o el granulado que nosotros vamos a comprimir, ¿sí? A través de esta tiene una tolva antes de la cargadora. Hay algunas comprimidoras que directamente el polvo baja del bin a través de un tubo hacia la cargadora, ¿sí? Tienen los punzones superiores, ¿sí? Fíjense, esta es una velocidad un poco más rápida, pero todavía se llegan a ver los punzones, ¿sí? Hay comprimidoras como la GEA que les mostrábamos antes, que pueden llegar a comprimir hasta 300.000 comprimidos por hora, ¿sí? La calidad de la mezcla que ustedes están comprimiendo tiene la fluidez suficiente, ¿sí? Fíjense, esto es la cargadora, la tolva que veíamos antes, ¿sí? De vuelta, volvemos a la velocidad baja para que puedan ver el movimiento, como todo va moviéndose sincrónicamente, ¿sí? Ahora vamos a ir explicando el ciclo de compresión para entender qué es el concepto de lo que les decía ahí como extra depth field, que es la carga por exceso que se produce de las matrices, ¿sí? Un visor que tiene esta máquina, esta es una Anatoly, ¿sí? Eh, Acá lo que les queremos mostrar es un visor que tiene la cargadora, ¿sí? Para que les permite a ustedes ver durante el proceso de compresión cómo si se está cargando bien, si tienen algún problema con la carga, ¿sí? Y les permite detectar que pudieran estar teniendo algún problema con la dosificación del polvo desde el bin hacia la cargadora. ¿Sí? Esta es una velocidad muy baja, ¿sí? Simplemente para que ustedes puedan entender cómo se va moviendo eh, el equipo, ¿sí? Acá ven sí cómo corre a una velocidad un poco más alta. Bien. Acá lo que tenemos es la foto que veíamos antes, ¿sí? De una Corsair XL400, y acá lo que vemos es cómo es vamos a ver un video de cómo funciona esta Corsair. Esta sí está funcionando a una velocidad productiva, van a ver que casi ni se ven. Eh, Cuando ponga a funcionar el video lo van a ver como que casi no está funcionando la máquina, pero es que corre a una velocidad tan rápida que no se ve el movimiento de los punzones, ¿sí? Y acá tienen el diseño que yo les decía antes, que es distinto respecto de la Anatoly, la anterior, la comprimidora anterior que veíamos. Ven cómo tienen un tubo que directamente recibe el polvo desde el bin, que en este caso estaba en un piso superior, ¿sí? Y baja por un tubo directamente a la cargadora de polvos, ¿sí?
ven rodillos de precompresión, lo ven acá atrás, rodillo de compresión principal, es este que se ve un poco mejor. Ven la cargadora, cabezal superior, ¿sí? Vamos a ir viendo. Fíjense que ahí la máquina está funcionando y el cabezal se ve, sí ven el movimiento de los rodillos de compresión, pero el cabezal es difícil distinguir que se esté moviendo. Van a ver que se está moviendo, pero bueno, algo se ve el movimiento, pero se ven acá cómo se están sacando los comprimidos de la comprimidora. Ven que está funcionando, está produciendo comprimido. De vuelta, rodillos de precompresión y de compresión. Ven que están obteniendo los comprimidos acá. Y ahora vamos a ir hablando un poco de el ciclo de compresión. Quizás este sea el slide que lleve un poco más de tiempo, pero creo que vale la pena tomarnos el tiempo como para entender. Sí. A ver, ven acá con claridad cómo todo se está moviendo al unísono, ¿sí? Tanto punzones superiores como inferiores como matrices. El ciclo de compresión, ¿dónde empieza? Empieza en esta etapa, ¿sí? Esta etapa que es la etapa de llenado. En esta etapa, los punzones superiores están en la posición más alta que pueden tener, ¿sí? Más alto de esta posición no van a ir los punzones superiores. El punzón superior en esta etapa está alto porque ya salió en una etapa anterior, ya se produjo la compresión, se produjo la eyección del comprimido y el punzón superior libera el orificio de la matriz para que pueda llenarse con el polvo, ¿sí? Mezcla de polvos de compresión directa o granulado, ¿sí? Y está pasando por encima de la cargadora, ¿sí? La primera etapa del ciclo de compresión inicia donde está la cargadora de polvo, ¿sí? Y el punzón inferior, ¿qué pasó? En una etapa anterior, ¿sí? En lo que es la última etapa del proceso de compresión, se eyectó el comprimido de la máquina, ¿sí? Salió el comprimido de la comprimidora. ¿Pero por qué? Porque el punzón inferior subió, dejó el comprimido al ras de la matriz, ¿sí? Y se encontró con lo que es la pieza de eyección que es parte de la cargadora y lo sacó de la comprimidora, ¿sí? Una vez que el punzón inferior, perdón, produjo la eyección del comprimido, ¿sí? El punzón inferior va bajando, ¿sí? Si se fijan en esta parte acá abajo, ¿sí? El punzón inferior es tomado por unas guías que lo que hacen es, lo toman del cabezal, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de lo que son las distintas partes de los punzones, ¿sí? Lo toma del cabezal del punzón inferior y lo obliga a bajar, ¿sí? ¿Para qué lo obliga a bajar? ¿Sí? Y lo obliga a bajar hasta la posición más baja que puede tener el punzón inferior dentro de lo que es todo el ciclo de compresión. Entonces, durante la etapa de llenado, punzón superior está en la posición más alta que puede tener. Y el punzón inferior, al inicio del proceso de llenado, baja hasta la posición más baja que puede tener. ¿Para qué? Para que la cargadora, ¿sí?, permita llenar esa matriz con la mayor cantidad de polvo que puede tener, ¿sí?, dependiendo del diámetro, de la forma que tenga esa matriz, ¿sí? Pero fíjense que en este ciclo de compresión, después hay algunas comprimidoras que funcionan distinto, pero el punzón inferior no deja en ningún momento la matriz. ¿Por qué? Porque si dejara la matriz, el polvo que se llena en esta etapa, ¿sí?, caería y sería todo un desastre, ¿sí? Entonces, el punzón inferior también en esta etapa sirve como de contención del polvo que se llena dentro de esa matriz, ¿sí? Se llena por exceso, ¿sí? En esta parte, fíjense que más de lo que baja acá no puede bajar, ¿sí? Y a medida que avanza el ciclo de compresión, se encuentra con lo que nosotros denominamos como las rampas de ajuste de peso. Esa rampa de ajuste de peso, ¿sí?, que está controlada por la unidad de control de peso, ¿sí?, que es lo que el operador puede, el operario de compresión puede modificar de alguna manera para que esta rampa suba o baje, ¿sí? Lo que hace es elevar al punzón inferior, una vez que se llenó al máximo, ¿sí?,
eleva al punzón inferior para que se produzca lo que nosotros llamamos como el ajuste de peso. El ajuste de peso, ¿sí? ¿Sí? O que también lo podemos llamar dosificación, es la etapa del ciclo de compresión en la que el punzón inferior sube y elimina el exceso de polvo. Si nosotros decíamos que la matriz se llenaba por exceso, ¿sí? En esta etapa de dosificación, el punzón inferior sube por la modificación de la altura de la rampa de ajuste de peso y se elimina el exceso. Entonces, yo voy a tener ya acá, ¿sí? De alguna manera, el peso final que va a tener mi comprimido. A medida que seguimos avanzando en el ciclo de compresión, fíjense que el punzón inferior de vuelta vuelve a bajar un poco, ¿sí? Y vuelve a bajar un poco para que el polvo que en esta parte del ciclo de compresión estaba al ras del plato de compresión, ¿sí? Baje un poco. ¿Por qué? Para evitar lo que nosotros llamamos el efecto de soplado, ¿sí? Vamos a quizás entenderlo un poco más adelante, ¿sí? Pero fíjense que a medida que está avanzando el ciclo de compresión, baja el punzón inferior un poco para evitar ese efecto de soplado, el punzón superior, ¿sí? Se encuentra con una guía que lo que hace es bajarle, hacer que empiece a bajar el punzón superior. Empiece a bajar, ¿sí? Y va a llegar un momento en que el punzón superior entra dentro de la matriz, ¿sí? ¿Y qué pasaría si el punzón superior entrara dentro de la matriz y el polvo estuviera al ras de la matriz? ¿Sí? ¿A alguno se le ocurre? Se comprimiría. ¿Puede romper la matriz por la presión? No. Alguien dijo, y con mucha razón, se perdería un poco de polvo por ese efecto de soplado, ¿sí? El punzón superior, cuando entra dentro de la matriz, lo que hace es desplazar polvo, desplazar aire, perdón. ¿Sí? Si yo tengo el polvo al ras de la matriz, al desplazar aire, también estaría desplazando polvo, ¿sí? Y estaría perdiendo una cantidad de polvo que haría que mi comprimido tenga un peso distinto del que yo quiero obtener. ¿Sí? Después tenemos alguna animación que se ve un poco mejor esto. ¿Sí? Entonces, sigue avanzando el ciclo de compresión, el punzón superior baja, el punzón inferior mantiene la misma altura y se encuentran en una primera instancia con los rodillos de precompresión. Los rodillos de precompresión, ¿sí? Lo que hacen es acomodar un poco el polvo que estaba suelto de la matriz y como muy desordenado, lo acomodan dentro de la matriz y eliminan el aire que está contenido o atrapado entre las distintas partículas de polvo. ¿Para qué elimina ese aire que está contenido entre las distintas partículas de polvo? ¿Sí? Para que luego, cuando se encuentran con los rodillos de compresión en la etapa siguiente, ¿sí? Esa transmisión de las fuerzas que le dan los rodillos de compresión a los punzones y transmiten la fuerza al polvo sea más eficiente, ¿sí? Si yo tuviera mucho aire atrapado o contenido entre las partículas de polvo, esa transmisión de la fuerza sería mucho menos eficiente y el comprimido no tendría la dureza que yo quiero que obtenga, ¿sí? Sigue avanzando el ciclo de compresión. El punzón superior se encuentra con lo que son las levas de elevación del punzón superior, ¿sí? Y deja la matriz, libera la matriz, y el punzón inferior se encuentra con lo que llamamos la leva de eyección, ¿sí? Y empieza a subir dentro de la matriz, y como yo ya tengo el comprimido formado adentro de la matriz, al ir desplazándose el punzón inferior dentro de la matriz, también va desplazando el comprimido y lo va poniendo al ras de la matriz, ¿sí? Se fijan en esta última etapa que ven acá, ¿sí? Esto nosotros lo vemos plano, ¿sí? Pero piensen que es circular, ¿sí? Esta etapa que yo estoy viendo acá, se continúa acá, que yo veo acá a la derecha, se continúa acá a la izquierda, ¿sí? Entonces, el punzón inferior sube, deja el comprimido al ras de la matriz y se encuentra en esta etapa con lo que es la pieza de eyección y el comprimido sale de la comprimidora.
¿sí? Entonces, hablábamos de una de las primeras etapas del ciclo de compresión, que es el llenado de las matrices. El llenado de las matrices se puede producir por alimentación desde la tolva, ¿sí? Como podríamos tener en este dibujo. Esto ni siquiera es una foto, esto es algo no real, no lo veo como muy real, ¿sí? Una primera etapa que se produce por alimentación desde la tolva o directamente desde el mezclador. Acá tienen un bin colocado directamente arriba de la comprimidora, ¿sí? Entonces se alimenta desde o desde la tolva o desde el mezclador, va hacia el forzador de carga, ¿sí? Y el forzador de carga lo que hace es alimentar ese polvo para que llene la matriz, ¿sí? Y ese llenado de la matriz va a estar limitado, va a estar relacionado con el volumen de polvo que pueda contener la matriz, y ese polvo va a estar contenido por el punzón inferior. Acá, nada, vamos a ir rápido sobre esto. Yo les decía que el polvo alimenta primero las matrices, y esas matrices son las que van a distribuir el polvo y van a ayudar a que ese polvo baje, y esas matrices, esas cargadoras, hacen que el polvo vaya a llenar esas matrices. Hay polvos que muchas veces no tienen una gran fluidez, y estas cargadoras lo que hacen es ayudar a que ese polvo llene la matriz. Estas que ven acá arriba son esquemas de cómo son las cargadoras de las comprimidoras más modernas, ¿sí? Algunas tienen 2 estrellas que pueden tener distintos formatos, algunas tienen 3 estrellas, como una animación que vamos a ver más adelante, y las comprimidoras más viejas, como esta que ven ustedes acá, que es la comprimidora que nosotros tenemos en el laboratorio del 6º piso de la cátedra, ¿sí? Tienen lo que se llaman marcos de alimentación. Por supuesto que estos son mucho, pero mucho menos eficientes que estos marcos de alimentación son mucho menos eficientes que las cargadoras de polvo. Sí, cargadoras de polvo, que a veces los pueden llamar también como forzadores de carga. ¿Sí? Vamos a ir viendo este video que les muestra un poco más. ¿Sí? Esto es mucho quizás reiteración de lo que ya vimos. ¿Sí? Vemos punzones superiores, vemos la cargadora, ¿sí? El polvo que entra por este ducto, ¿sí? Y en este caso tenemos estrellas que son triples. ¿Qué es mejor, si 2, si 3? A ver, todo depende del fabricante y del diseño que tenga cada fabricante, ¿sí? No necesariamente tener 3 es mejor que una que tiene 2 estrellas, simplemente, ¿sí? Ven el movimiento de los punzones inferiores, ¿sí? La leva de llenado que hace que el punzón inferior baje, ¿sí? Punzón inferior que baja, se llena de polvo en exceso, después en una etapa posterior, ese polvo en exceso va a ser eliminado, ¿sí? Elimina el exceso. Esto es la cámara de esto en realidad es la pieza que yo les decía que les ajusta la altura, ¿sí? Hasta dónde sube el punzón inferior, que va a eliminar ese exceso y es la que va a estar ajustando el peso final del comprimido, ¿sí? ¿Por qué se puede pasar esto, el llenado parcial? Porque ustedes tengan un polvo que tiene baja fluidez, ¿sí? Y eso les va a dar una variación de peso final en el comprimido, ¿sí? Y acá fíjense cómo está subiendo el punzón inferior para eliminar el exceso. Sube el punzón inferior para eliminar el exceso, y ese polvo que se elimina se vuelve a recircular y entra por el otro lado de la comprimidora, ¿sí? Acá tienen un enrasador que lo que hace es barrer el polvo que pudiera quedar suelto a nivel de la tolva. Sí. Y esto un poco para reiterarles lo que les decía yo de los rodillos de precompresión. Rodillos de precompresión lo que hacen es eliminar ese aire que estaba atrapado dentro de, mezclado con las partículas de los distintos polvos, ¿sí? Para hacer que más eficiente el proceso de compresión, ¿sí? En general, lo que se suele usar es una presión de precompresión que esté
entre un 5 y un 20% de lo que es la fuerza de compresión que están aplicando los rodillos de compresión. Ahora, puede darse el caso de que haya polvos que tienen tan buena compresibilidad que pueda no ser necesario utilizar una fuerza de precompresión alta. O incluso hay algunos polvos que pueden no requerir en absoluto fuerza de precompresión. Otro video. Disculpen que vaya quizás un poco rápido, chicos, pero no quiero que tengamos que dejar algo fuera del seminario. ¿Sí? Esto es para ¿sí? reiterarles un poco lo que veíamos antes. ¿Sí? Tienen los rodillos de precompresión, los rodillos de compresión final. ¿Sí? Siempre primero rodillo de precompresión, después rodillo de compresión final. ¿Sí? Y acá lo que vamos a ver, si no me equivoco, es en esta. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Cuando el punzón superior entra dentro de la matriz, se produce un desplazamiento de aire. ¿Qué pasaría si el polvo estuviera al ras de la matriz? Ese desplazamiento de aire arrastraría también polvo. Y el peso del comprimido que yo ajusté en una etapa anterior, ¿sí? Sería distinto del peso del comprimido que yo voy a obtener en la etapa de eyección. ¿Por qué? Porque en esta etapa, ¿sí? Se perdió parte del polvo. Acá simplemente lo que vemos es que la consolidación de las uniones se produce por la aplicación de fuerza que disminuye la distancia entre punzón superior y punzón inferior. Cuanto más cerca estén para un mismo tipo de polvo, más duro va a ser el comprimido que ustedes van a obtener. Ahora, simplemente esto lo van a tener, creo que ya lo tienen subido al campus ustedes, no vamos a perder demasiado tiempo con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a mis polvos cuando yo le estoy aplicando la fuerza de compresión? Van a poder sufrir tres tipos de fenómenos, ¿sí? Deformación elástica, que es la que ocurre en una primera instancia y que es reversible, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a aplicar presión, los polvos sufren deformación elástica. Si yo en ese momento dejara de aplicar presión, ¿sí? Por X motivo, ¿sí? El polvo tendería a volver a su estado anterior, ¿sí? Se relajaría, ¿sí? Y volvería a su estado anterior, ¿sí? Las uniones que se podrían haber estado empezando a formar no se consolidarían y el polvo se relajaría y volvería a su estado anterior, ¿sí? Pero si yo sigo aplicando presión, voy a obtener lo que es lo que llamamos deformación plástica, ¿sí? Y este es un fenómeno que es irreversible. Una vez que esto ocurrió, ¿sí? No voy a volver atrás, ¿sí? Porque ya las uniones que se formaron se consolidaron, ¿sí? Ahora, si yo aplicara muchísima más presión, ¿sí? Podría llegar a darse el fenómeno de fragmentación, ¿sí? Si yo aplico mucha presión, las partículas podrían llegar a fragmentarse. Las uniones se fragmentarían y el comprimido se les terminaría rompiendo. ¿Sí? Esto es un poco lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que se forman las uniones de las partículas? Y esto siempre, a ver, no sé cómo será este año con la nueva modalidad que le vamos a tomar, pero este es algo que siempre entra como pregunta en los regulatorios, ¿sí? O muchas veces entra como pregunta en los regulatorios. ¿Cuáles son los mecanismos de formación de uniones? ¿Por qué tengo formaciones de uniones durante el proceso de compresión? Hay una posibilidad de formación de uniones por entrecruzamiento entre mecánico, entre las partículas que tienen formas que no son todas iguales y formas irregulares, por las fuerzas de atracción interparticulares, fuerzas de Van der Waals, fuentes de hidrógeno o fuerzas electrostáticas,
¿sí? Y las uniones de puente sólido, ¿sí? Que es por fusión y solidificación, ¿sí? Cuando yo aplico mucha presión, se produce una pequeña fusión en la superficie de las partículas, dejo de aplicar presión, se enfrían las partículas, se solidifican, ¿sí? O también por una disolución y recristalización o reacción química, ¿sí? Esto, sépanlo, o para su vida o para el regulatorio. Esto quizás un poco repetir lo mismo de antes. ¿Sí? Yo tengo, cuando se llenan las matrices, tengo las partículas sueltas, aplico una determinada fuerza, la fuerza de precompresión, ¿sí? Entre un 5 y un 20% de la fuerza de compresión, ¿sí? Y se reacomodan las partículas, elimino el aire. Sigo aplicando fuerza, aplico la fuerza de compresión, ¿sí? Y se van a estar consolidando las uniones. Si la aplico durante el tiempo suficiente, voy a llegar a la etapa de deformación plástica, ¿sí? Y se van a estar consolidando las uniones. Ahora, cuando el comprimido sale de la matriz, el comprimido era una mezcla de polvos que estaban libres dentro de la matriz y tenían una determinada forma. Les apliqué presión, se forma el comprimido dentro de la matriz, pero está contenido dentro de esa matriz. Cuando el comprimido sale de la matriz, como todos, cuando nos dejan de presionar, ¿qué hacemos? Nos relajamos, ¿sí? Nos expandimos. Bueno, el comprimido cuando sale de la matriz también sufre una cierta expansión elástica. Un cierto relajamiento, que es lo que nosotros denominamos acá como expansión elástica. ¿Sí? Por esto es sumamente importante que si ustedes ese comprimido después lo van a recubrir, dejen pasar un tiempo entre la compresión y entre el proceso de compresión y el proceso de recubrimiento para que se produzca esta expansión elástica antes del recubrimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si ustedes recubren inmediatamente después de comprimido? ¿Sí? Esa expansión elástica va a ocurrir, sí o sí. Entonces, ustedes van a recubrir el comprimido y después ocurre la expansión elástica. Ese recubrimiento, esa película, se les va a fragmentar. ¿Sí? Y la última etapa del proceso de compresión es la eyección. ¿Sí? Yo les decía que la parte, uno de los extremos del forzador de carga va a actuar, que es este que ustedes tienen acá, va a actuar como pieza de eyección y va a hacer que el comprimido que estaba al ras de la matriz deje la comprimidora, ¿sí? A través de lo que son los toboganes de eyección. ¿Sí? Fíjense acá, pega con la pieza de eyección y sale de lo que es el eje de la comprimidora. ¿Sí? Algo que es muy importante es cuando ustedes están armando la comprimidora, es la regulación de la altura de esta pieza de eyección. ¿Sí? Es importante porque debe estar lo suficientemente alta como para permitir que no haya rozamiento entre el plato de compresión y esa pieza de eyección. Y si hay rozamiento metal-metal, podrían llegar a tener contaminación del polvo con partículas metálicas. ¿Sí? Pero tampoco tiene que ser tan alta, porque si no, ¿qué pasaría? El comprimido pasaría de largo, ¿sí? Se mezclaría con el polvo y ahí podrían llegar a tener, como algunos de los chicos, creo que fue Mariano, que había dicho que se podían romper los punzones, ¿sí? Si yo tengo un comprimido que pasa por debajo de la pieza de eyección, se va a estar llenando de polvo de vuelta esa matriz, ¿sí? Y podría llegar a producirse la rotura de alguna de las piezas del equipo de compresión. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el herramental de compresión, ¿sí? Algunas de las características de punzones, ¿sí? Yo les hablaba del cabezal de los punzones superiores, punzones inferiores. Fíjense, ¿cómo pueden distinguir ustedes en muchas de las comprimidoras cuál es punzón inferior y cuál es punzón superior? ¿Sí? Punzón inferior, que es el que nunca deja la matriz en la mayoría de las comprimidoras, ¿sí? Es el que va a tener este vástago más largo, ¿sí? Yo distingo cuál es punzón inferior de punzón superior por la longitud de esta pieza, ¿sí? Punzón inferior, que tiene más recorrido dentro de la matriz, va a ser el que tenga
este cabezal más largo. Punzón superior, como solamente está un momento dentro de la matriz, ¿sí? Tiene esta pieza mucho más chica. ¿Sí? Me sale el tip, ¿no? Fer, ayúdame. El vástago, Fer. El vástago, sí. El vástago del punzón superior es mucho más corto que el del inferior. Tenemos el cabezal, ¿sí? Yo les hablaba de que los cabezales son tomados por las levas de eyección, las levas de la leva de dosificación, la leva de elevación, ¿sí? Las levas de elevación lo que hacen es tomar los cabezales de los punzones, ¿sí? Y después tienen el cuerpo del punzón, ¿sí? Que dependiendo del formato, los punzones redondos no tienen lo que nosotros denominamos chavetas, ¿sí? Que es lo que se ve en este plano, ¿sí? Fíjense todas las especificaciones que tienen que tener los planos de los punzones, ¿sí? En este caso acá lo que tiene es la especificación de la chaveta o la llave. Lo que hace es fijar el punzón superior, ¿sí? Y evitar que gire, ¿sí? Que se mueva. En punzones redondos esto no sería un problema, pero en punzones oblongos o que tengan otras formas, ¿sí? Si el punzón superior se moviera, ¿sí? Cuando va a entrar dentro de la matriz, podría no coincidir, y ahí se rompería el herramental. Esto simplemente, mírenlo, jamás lo hemos tomado en algún regulatorio. Esto es para darle una idea de los distintos tipos de aceros que pueden tener nuestros punzones, nuestras matrices, ¿sí? Dependiendo de las características que tenga el granulado, la mezcla de polvos que ustedes van a usar, puede ser el tipo de acero que ustedes van a usar. Sí. Un poco más de detalles del herramental, estamos súper atrasados, no les voy a andar hablando demasiado de esto. Sepan que existen distintos tipos de punzones y tienen distintos tipos de especificaciones. Sí. Y algo que es súper importante, y lo que le mostramos acá es parte del libro de horrores que tenemos en la compañía, algo que es súper importante es cómo se mantiene el herramental. ¿Sí? Punzones y matrices son muy caros, ¿sí? Y no puedo andar reemplazándolos así como, bueno, uy, se me rompió, lo mantuve mal. Bueno, no importa, tráeme otro, total, no importa, no. Son piezas caras, son en algunos casos, muchos lo llaman como son piezas de relojería. Las especificaciones que tienen que tener son extremadamente estrictas para que no les pasen todos estos defectos que ustedes tienen acá. Fíjense, un cabezal de un punzón que está roto o que está desgastado, ¿sí? Por mal ajuste, ¿sí? O por mal armado, ¿sí? Es súper importante la limpieza, la inspección, ¿sí? Las mediciones para que no tengan problemas, ¿sí? A ver, un problema de dimensiones grave podría traerles problemas de dimensiones en los comprimidos que ustedes obtienen, ¿sí? Y también es importante cómo los lubriquen y cómo los mantengan, cómo los almacenen, las condiciones en las que los almacenen, sobre todo de humedad, por ejemplo, para que no se les produzca esto, ¿sí? Este moteado de los punzones, ¿sí? Que lo que va a hacer en realidad puede ser un defecto estético, a lo que es la efectividad del comprimido no le va a hacer nada, pero a nivel estético va a ser súper importante. ¿Sí? Y hasta acá corrí yo, los dejo con Arabela. Ara, ¿Me escuchan ahí? ahí sí. Bueno, prendo la cámara 2 segundos para que vean quién les habla, pero la apago porque mi conexión es más bien mala. Ya me vieron a mí toda la primera parte del seminario, ya está. Bueno, el tema es el siguiente. Ahora vamos a ver variables operativas. Como habrán visto un poco en el seminario anterior y en los trabajos prácticos, las variables operativas son aquellas condiciones que nosotros podemos modificar al inicio, durante una operación, y que van a repercutir, digamos, en el proceso y en la performance, digamos, de los equipos, es decir, van a generarnos un resultado que puede variar en un caso u otro. Entonces, las variables operativas de la compresión, vamos a empezar hablando del forzador de carga. Si prestaron atención, recordarán que Fer les habló de
dos posibilidades en cuanto a la distribución del polvo una vez que baja del atol. El primero de ellos era utilizar un marco de alimentación y en el segundo caso un forzador de carga, o como también se conoce en la industria, una cargadora. Si optamos por utilizar el forzador de carga, la velocidad a la que se muevan las paletas que ven en la imagen que está abajo a la derecha, va a tener impacto en qué va a ocurrir con ese polvo y cómo se va a distribuir. Tengan en cuenta que estas paletas se mueven a distintas velocidades, como les comentaba, se pueden, de repente dependerá del equipo, pero muchas veces se puede determinar esa velocidad para ambas o bien independientemente y lograr un juego entre las dos que permite una mejor distribución del polvo. Pero en sí el funcionamiento a lo que nos lleva es que con ese movimiento, una vez que el polvo va descargándose de la tolva, se vaya distribuyendo, como les decía, en la matriz, una vez que a partir del movimiento del cabezal, la matriz pasa justamente por la zona de dosificación, de llenado y dosificación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un rango de velocidad, tengan en cuenta que siempre trabajamos con rangos de velocidad y no con una velocidad única, en el cual el movimiento de esas paletas es óptimo como para asegurar la uniformidad en el llenado de las matrices en la medida que van pasando por las estaciones o por las zonas de llenado y dosificación. Si nosotros estamos por debajo de esa velocidad, que creo que es algo que consultaban hace un rato en el chat, y nosotros no logramos tener una distribución en relación con la velocidad a la que estamos desplazándose el cabezal, lo que podría ocurrir es que las matrices no se llenen de manera uniforme, y entonces tendríamos, en definitiva, variación de peso de los comprimidos. Ahora, si por el contrario estamos por encima del rango óptimo, es decir, que estas dos paletas que ustedes, o este juego de paletas que ustedes están viendo ahí abajo, se mueve a una mayor velocidad de la requerida, pueden pasar varias cosas. Una de ellas, que de repente es la única que vamos a ver durante la operación, es que el material tiende a apelmazarse, se compacte dentro de esta pieza. Otra posibilidad sería que, como habrán visto en el seminario de mezclado, haya un sobremezclado de los lubricantes. Estos lubricantes hidrófobos tapizarían las partículas y pueden después llevarnos a problemas de compresibilidad del material, o bien, en el caso de, digamos, podría afectar la desintegración, porque lo que nosotros tapizamos con algo hidrófobo obviamente no va a poder permear el agua, y por ende el comprimido no desintegra, y es posible que nos altere la disolución. También habla un poquito de desmezcla de principios activos. Esto tiene sentido en la medida que la proporción del principio activo en la mezcla sea baja. Y tengan en cuenta que el tema de regular esta velocidad del forzador de carga, tiene sentido jugar con esto en la medida que el polvo pueda descargarse de la tolva, digamos. Si el polvo tiene tan mala fluidez, no deberíamos llegar a una instancia productiva con un polvo que fluya tan mal, pero suponiendo que esto ocurriera, no tiene sentido aumentar esas velocidades si el polvo no descarga de la tolva. En este caso, se puede usar de repente un vibrador de tolva o buscar alguna otra alternativa, pero para esto se requiere un mínimo de fluidez, obviamente, del polvo. Y tengan en cuenta que en general, la mayoría de las variables de las que vamos a ir hablando tienen mucho más impacto cuando la fluidez de los polvos no son buenas. ¿Está bien? Ahora pasamos a la siguiente, Fer. Vamos ahora a ver la dosificación. Bueno, la dosificación es importante que incorporen dos conceptos, el de fill cam y fill deck. La fill cam es básicamente una leva. Esta se coloca solo, o se modifica, se decide cuál se va a utilizar, solo al inicio de la compresión durante el armado de la máquina. Si se acuerdan lo que les comentaba Fer, la dosificación consta de dos instancias. Una primera que es el llenado en exceso, y la segunda que es la dosificación propiamente dicha, que es enrasar, digamos, eliminar ese exceso para lograr el peso de comprimido deseado. Entonces, la primera, perdón que admito a alguien que está empezando, entonces, la primera pieza lo que define es cuál es el nivel de descenso máximo del punzón inferior, es decir, cuál es el máximo que va a descender el punzón inferior para cargar esa cantidad de polvo granulado en exceso. Estas levas pueden ser de 10, 12, 14 milímetros. Imagínense que nosotros vamos a elegir una leva con la que podamos llenar en exceso, pero siempre en relación con nuestro peso, digamos, de compresión. ¿Qué quiero decir con esto?
¿Tiene sentido para una matriz en la que yo quiero obtener un comprimido de 100 miligramos, usar una leva que me permita un descenso con el cual podría llenar 300 miligramos? No, aun si la capacidad de la matriz me permitiera llenar 300, desalojar 200 miligramos de una matriz no tiene sentido porque desde el punto de vista de eficiencia del proceso estoy consumiendo energía en una operación y en un tiempo acotado de dosificación que no representa, digamos, una ventaja para el proceso. En ese caso yo llenaré, si quiero 100 miligramos, de repente 120, por decirles un valor que este es un ejemplo, y entonces tendré que eliminar un porcentaje mucho más bajo de lo que tienen en ¿Ahora? Ahora dejamos de escucharte, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, aprovechemos y pregunta. ¿Qué ocurre con el polvo en exceso que se desplaza de la matriz cuando se eleva levemente el pulsón inferior? Ese polvo se recicla y vuelve a la cargadora, nunca se pierde. Ese polvo, cuando se elimina al subir el punzón inferior, recircula a través del eje central que tiene el cabezal y por el otro extremo de la cargadora vuelve a ingresar, o sea, se recupera básicamente. Se utiliza para seguir llenando matriz, básicamente. Se mezcla con todo el resto del polvo que ya está en la cargadora. ¿Ahora estás ahí? Sí, ¿me escuchan? ¿Hasta dónde me escucharon? Ahora sí, no, de este slide no escuchamos nada. No A sé ver, si la espérate. parte no sé si la parte de la dosificación lo terminaste. Sí. No, la parte de la dosificación, no sé qué llegaron a escuchar, lo que les estaba recordando de eso era el tema de que yo podría modificarlo a lo largo de la compresión, no sé si esa parte se escuchó, que digamos es un seteo que yo hago al inicio para definir el peso del comprimido, pero después, ante determinadas variables que pudieran ocurrir, puedo tener que tocarlo. Por ejemplo, si aumento mucho la velocidad de compresión, es decir, la velocidad del cabezal. En este caso yo podría ajustar la dosificación si de repente baja por el aumento en la velocidad. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, ahora. Ahora sí. Sí. Ahora vamos a la siguiente variable, que sería la velocidad de cabezal. La velocidad de cabezal tiene impacto en las distintas instancias del ciclo de compresión. La primera de ellas, la dosificación, porque nosotros dijimos que las matrices pasan por la zona donde se encuentra el marco de alimentación o el forzador de carga, y en función de que pasen más rápido o más lento, tendrán más o menos tiempo para llenarse. Entonces, si un polvo fluye bien, tal vez esto no lo afecte significativamente, pero si no fluye bien, podríamos tener variación de. Siguiente tema, la compresión. ¿Por qué? Porque hablamos de que había materiales que son los dúctiles que deforman plásticamente y este método de consolidación es tiempo dependiente. Entonces, si nosotros exponemos, digamos, a la masa de polvo a la presión que ejercen los punzones durante menor tiempo, y está constituido principalmente por materiales dúctiles, es decir, cuya deformación es tiempo dependiente, entonces va a tener impacto en la dureza final obtenida en el comprimido. Esto se imagina que no tiene tanto impacto en un material que deforme por fragmentación, ¿está bien? De cualquier forma, en general, las mezclas de polvo tienen materiales que deforman por ambos métodos que se consolidan por ambos métodos, o por ambos procesos, digamos, la deformación plástica y la fragmentación. Siguiente tema, la eyección. En esto hizo hincapié Fer en cuanto a la expansión residual que ocurre una vez que el comprimido abandona la matriz. Imagínense que si nosotros aumentamos mucho la velocidad del cabezal, esta eyección ocurre a gran velocidad, es una operación, digamos, pues una etapa que resulta estresante para el comprimido, y además a la salida se encuentra con este barredor, digamos, que lo conduce a un tobogán, llamémosle, del cual se descarga el comprimido, que eso se vio en el video inicial. Entonces, si toda esta operación ocurre a una velocidad muy alta,
como el comprimido aún está expandiéndose por esta expansión residual, se encuentra con todas estas piezas y con toda esta operación estresante a alta velocidad, y podría ocurrir algún defecto como el de decape, que lo vamos a ver en un ratito. Productividad, bueno, esto es muy obvio, en la medida que aumentemos la velocidad vamos a poder elaborar más comprimidos por hora, entonces va a resultar, digamos, la productividad va a mejorar. Si querés pasemos a la siguiente. Dwell time. Esto lo voy a explicar muy rápido. Lo que importa de este concepto es lo que les decía antes, ¿no? Nosotros vamos a someter al comprimido a la fuerza, digamos, de compresión, que tiene que ver con el acercamiento de los punzones. Pero esa fuerza de compresión es máxima en el momento en el que el rodillo de compresión entra en contacto con la parte plana de la cabeza del punzón. Y después, si quieren, miden la fórmula en detalle, pero fíjense que este dwell time, este tiempo de aplicación de fuerza máxima, es directamente proporcional al diámetro, es decir, que punzones que sean más anchos, como los de formato D, hay dos formatos de punzones, bien, unos que son formato D y otro B, en línea general. Los D son más anchos, es decir, que tienen un diámetro mayor. Por ende, lo esperable es que la fuerza máxima transmitida sea mayor en las mismas condiciones que lo que ocurriría con unos formato B, que es más angosto. Entonces, fíjense que este tiempo de aplicación de fuerza máxima es directamente proporcional al diámetro e inversamente proporcional a la velocidad. ¿Por qué? Porque si pasa más rápido por la zona de compresión, tiene menos tiempo de exposición justamente a ese rodillo de compresión que transfiere la fuerza, y por ende el dwell time disminuye. Después, si quieren, véanlo con más detalle, no vamos a perder tiempo en esto, pues es algo como un poquito más rebuscado, llamémosle, y no siempre se toma, pero sí tengan idea del concepto. Pasamos al siguiente, Fer. Fuerza de compresión, bueno, lo que explicó un poco Fer antes, que va a depender del acercamiento de los punzones. Lo que ocurre es que va a llevarse a cabo el fenómeno, digamos, de compactación, de consolidación del material, pero fíjense en este gráfico que lo que vemos es la presión ejercida en función del desplazamiento. El desplazamiento obviamente es el acercamiento de los punzones, bien, superior e inferior. Fíjense que hay una presión transmitida máxima, esto aplica para ambas comprimidoras, aparentemente, sí, y después cae. ¿Por qué ocurre esto? Lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Hay un límite de fuerza de compresión máxima, a partir del cual la deformación, que inicialmente es plástica, deriva en la fractura, es decir, en la fragmentación. Tengan en cuenta lo siguiente, nosotros vamos a mirar el gráfico que es útil para explicarlo. Fíjense que tenemos la dureza que se obtiene en los comprimidos a partir de aplicación de fuerzas de compresión crecientes. ¿Qué significa esto? Yo aplico una fuerza de compresión, supongamos de 2 kilonewton, tomo un muestreo de comprimidos y les mido la dureza y veo que están alrededor de 15 stroncos. Aumento la fuerza de compresión, es decir, que aumento el acercamiento entre los punzones, comprimo un rato, tomo una muestra, mido la dureza y ahora ya es de 20 stroncos. Esto aumenta en la medida que voy aumentando la fuerza de compresión, pero fíjense en el gráfico que hay un punto a partir del cual empieza a caer. ¿Por qué ocurre esto? Porque el material que estoy compactando, ya les comentaba que iba aplicando una fuerza en ascenso, pero obviamente puede deformar hasta cierto punto. A partir de ese punto de deformación, fractura. Y ahora presten atención a la imagen de abajo a la izquierda, el estado de ese comprimido. La distribución de la fuerza durante la compresión no es pareja, si bien pretende ser uniforme en todo el comprimido, no es tan uniforme. Y hay zonas que son, digamos, más endebles, que son las de los bordes del comprimido. Entonces, si yo vengo aplicando un montón de energía que tiende a la compactación, pero que no puede ya ser absorbida por el comprimido, esa energía tiende a disiparla. Y cuando la disipa genera zonas de labilidad que hacen que, por ejemplo, ocurra una ruptura como la que vemos acá, o el fenómeno de capping, que creo que hay una foto más adelante también. Pero, si prestan atención al gráfico, van a ver que en la medida que yo incremente
la fuerza de precompresión, ya no veo ese fenómeno de disminución de la dureza. La disminución de la dureza tiene que ver con que en este punto posiblemente el comprimido está decapando, ¿bien? Cuando aplico una fuerza de precompresión, como les decía hacer, lo que estoy haciendo es eliminar el aire y reacomodar el polvo antes de la aplicación de la fuerza principal. Si yo logro hacer eso, la aplicación de la fuerza principal va a ser mucho más pareja en el comprimido y entonces voy a reducir ese efecto de distribución no uniforme y por ende de labilidad en ciertas zonas, y es posible, es una de las formas posibles de evitar el decapado del comprimido. Entonces fíjense que en la tabla, mejor dicho que en el gráfico donde estoy aplicando, no veo caída de la dureza con el aumento de fuerza de compresión. Pasamos a la siguiente. Bueno, y esta es una cuestión un poco más complicada de entender, así que presten un poquito más de atención, y si no les queda como para leer, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. A partir de la fuerza de compresión, yo puedo estimar el peso del comprimido. ¿Por qué es esto? Si yo mantengo el resto de las variables constantes y solo modifico la dosificación, ustedes piensen que el acercamiento de los punzones va a ser constante, es decir, va a ser siempre el mismo. Ahora bien, si yo cargo una masa, voy a dar ejemplos como para que sea gráfico. Si yo cargo una masa de 100 miligramos de polvo y ese polvo llega a los punzones, a la zona, digamos, de compresión y comprime, obviamente le ejerce una resistencia a los punzones que están acercándose siempre a la misma distancia. Ahora bien, si esa masa en lugar de 100 miligramos es de 120, esa masa va a ofrecer mayor resistencia. Por lo tanto, para que el acercamiento de los punzones sea el mismo, va a tener que aplicarse más fuerza. Entonces, de esa forma, si yo puedo sensar la fuerza que estoy aplicando, y esa fuerza es mayor, me hace pensar que la masa que llegó, es decir, que la dosis que llegó, cuando digo dosis me refiero al peso de comprimido, es mayor si ejerzo mayor fuerza y es menor en la medida que tenga que ejercer menor fuerza, porque está implicando que el polvo me ofrece menos resistencia. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque hay algunas comprimidoras, obviamente un poquito más modernas, en las cuales yo puedo setear bandas de fuerza de compresión. Es decir, yo establezco un rango de peso. Mi rango de peso tiene que ver con la variabilidad de peso que yo permito para mi dosis. Pongamos, estoy comprimiendo 100 miligramos, los comprimidos no pueden pesar menos de 95 y no pueden pesar más de 105 los valores individuales, ¿no? Entonces, en la medida que pese 105, yo podré establecer una banda máxima de fuerza de compresión y cuando pesa 95, una mínima. Entonces, la misma comprimidora va sensando la fuerza que estoy ejerciendo y va estableciendo una relación con el peso, y si la fuerza que hace estima que está por encima de la que corresponde a 105 miligramos, a esos comprimidos los descarta porque entiende que están fuera del rango de peso aceptado. En la diapo siguiente está la explicación, digamos, de cómo es este ajuste cuando tenemos ciertas variaciones aceptadas. Ya les digo, si tienen dudas con esto los podemos volver a ver, pero es algo como un poquito más avanzado y no amerita, estamos medio cortos de tiempo, así que si quieren consulten en el chat. ¿Seguimos? Factores de formulación. Bueno, ahora vamos a ver algo que preguntaban hace un ratito en el chat con respecto a cómo nos afectan algunos factores de la formulación en la performance de nuestro producto. Una de las cosas importantes es la forma cristalina. Tengan en cuenta que materiales amorfos suelen deformar plásticamente, mientras que los cristalinos suelen fragmentar. Entonces, si quisiéramos hacer una relación rápida de lo que venimos viendo, podríamos decir que si yo tengo un material o una mezcla de polvos donde los constituyentes son más bien amorfos, sufren deformaciones plásticas, entonces esto me hace pensar que la compresión va a ser tiempo dependiente y por ende van a ser más susceptibles en la medida que yo cambie la variable operativa velocidad de compresión. Esta es la relación, las relaciones que deberían empezar a. Siguiente factor de formulación, la densidad aparente. Bueno, recuerdan que la dosificación es volumétrica, las mezclas de polvos o granulados tienen que tener una densidad que nos permita comprimirlas, que está en el orden de 0,3 a 0,7 gramos mililitro.
Y la porosidad que tenga este material es directamente proporcional a su compresibilidad. Tengan en cuenta que si los materiales son más porosos, son más voluminosos, es decir, son menos densos y tienen, de acuerdo con lo que dice la presentación, mayor compresibilidad. Siguiente tema, tamaño de partícula. Esto impacta en la fluidez. ¿De qué forma? Bueno, esto ya lo vienen viendo, pero cuando el tamaño de partícula es menor, el área superficial específica es mayor, entonces tiene mayores puntos de contacto que de alguna manera van a generar cargas electrostáticas, van a generar resistencia al flujo, pueden promover el apelmazamiento. Entonces todas estas cuestiones tienen impacto en la fluidez y en el mecanismo de consolidación. Fluidez, por lo que les explicaba recién, y en la medida que un polvo fluya mejor, obviamente alimenta de manera mucho más pareja a las matrices, esperamos menos variación de peso, pero cuando esto no ocurre es cuando las variables operativas tienen más impacto, cuando es posible que tenga que jugar con las variables para lograr una dosificación uniforme. El tema humedad es muy importante porque impacta positivamente la compresibilidad de los materiales, que están más húmedos tienden a comprimir mejor, pero impacta negativamente en la fluidez, en el apelmazamiento de los polvos y en la posibilidad de pegado. Los materiales más húmedos pueden generar pegado en la punzonería. Siguiente. Ahora no te escuchamos, ¿eh? ¿Hasta dónde me escucharon? No, de este slide nada, Capacidad de compresión. nada de eso. Bien, perfecto, no, porque me di cuenta que se había colgado, no dije nada. Bueno, arranco con esto entonces. Capacidad de compresión, hay que saber distinguir los dos conceptos, compresibilidad y compactabilidad. Compresibilidad es la capacidad de reducir el volumen ante la aplicación de la fuerza, y compactabilidad es que esto perdure en el tiempo. Entonces, cuanto menos fuerza yo tenga que aplicarle a un comprimido para lograr densificar la masa, nos indica que más compresible es. Lubricación, la lubricación nos importa desde el punto de vista de la procesabilidad del material. Es decir, lo que quiero con esto es reducir la fricción de los elementos móviles, y sí vimos, y ya habrán visto un poco mejor en el seminario de mezclado, el tema del impacto de la sobrelubricación o del sobremezclado de los lubricantes. Tengan eso en cuenta, que es importante. Los materiales quebradizos son menos sensibles al efecto de los lubricantes, ¿está bien? Porque ¿qué pasa con los materiales quebradizos? En la medida que se quiebran, se generan nuevas superficies, se expone nueva superficie. En cambio, en los que deforman plásticamente, si se tapizan las paredes, esto ya, digamos, resulta irreversible, y eso es lo que hace que puedan no formarse unión. Uniformidad de mezcla, lo que les comentaba antes, lo que habrá que evitar es que haya segregación. Vimos un poquito de esto cuando hablamos del forzador de carga y de la posibilidad de que trabajando a altas velocidades puedan sobremezclarse los lubricantes, pero también desmezclarse principios activos en baja proporción. Vamos a la última, creo. Bueno, atributos físicos de los comprimidos. Ahora vamos a ver algunas determinaciones que hacemos durante la compresión, y son las siguientes. Primera de ellas, el aspecto. Van a ver, si alguna vez tienen la posibilidad, en las instrucciones de manufactura que se utilizan en las plantas, en los laboratorios farmacéuticos, hay una descripción del aspecto de los comprimidos que tiene que ver, obviamente, con la forma. Por ejemplo, pongamos comprimidos redondos, donde se hace referencia al color, si son planos o si tienen cierta complejidad, las posibles ranuras si es que hubiera, logos, etcétera, y el hecho de que estén libres de partículas extrañas. Esto es una cosa que se revisa en cada control en proceso que se hace periódicamente. El siguiente son las dimensiones, donde tenemos diámetro y espesor. Tengan en cuenta que el diámetro obviamente está condicionado por el diámetro del punzón, con lo cual basta con hacer esta determinación al inicio de la compresión, solo para asegurarnos
que armamos con la matricería, es decir, con los punzones que corresponden. No así el espesor, porque el espesor está condicionado por la dureza y el peso del comprimido. Entonces, esta determinación tiene que hacerse a lo largo de todo el proceso, en cada control en proceso que se realiza cada media hora, una hora, dependerá del proceso en sí. La dureza es una determinación que se hace con el equipo que se ve acá abajo a la derecha, que es un durómetro. Es la aplicación de una fuerza, digamos, perpendicular, con el objetivo de determinar cuál es la fuerza requerida para la ruptura. Se fijan en este equipo, estos equipos permiten al mismo tiempo que aplican esta fuerza y determinan la dureza del comprimido, establecer con esa mordaza que se desplaza cuál es el diámetro y en un paso previo el espesor. Es decir, que en el mismo equipo se determina dureza, diámetro y espesor del comprimido. Vamos a la siguiente. Porosidad, bueno, esto no es algo que determinemos en esta instancia, en una instancia productiva, tal vez es algo que podemos evaluar durante el desarrollo del producto. La importancia de este punto es que en la medida que los comprimidos sean más porosos, imagínense que son más permeables y por ende si son permeables, si permiten el ingreso de agua, supongamos, es probable que desintegren mucho más rápidamente y esto es importante, digamos, cuando los comprimidos no tienen porosidad, en general los tiempos de desintegración son más largos, justamente no pueden ser permeables. La desintegración se hace al inicio, medio y fin de los procesos en general, y como dijimos, está sujeto obviamente a la dureza y por ende a la porosidad de los comprimidos, y tiene impacto en la disolución, porque para que un comprimido, o mejor dicho, para que un principio activo se disuelva, previamente tiene que poder liberarse de los gránulos, y estos gránulos previamente debieran haberse disgregado del comprimido. Variación de peso, en algún momento alguien preguntó por el tema de cómo sé yo si varía el peso o cómo hace el ajuste de peso. Ustedes piensen que a nosotros no solo nos importa el peso promedio, sino que la dispersión de los valores sea relativamente baja. Y para esto dijimos que las matrices tenían que llenarse de manera uniforme y que esto se lograba en la medida que el polvo fluyera bien o que fluyera bien y lo ayudemos además con una distribuidora como el forzador de carga, de modo de asegurar que la dosificación no varía a lo largo del proceso. Y creo que este es el último, friabilidad. Hablamos de dureza y dijimos que era la rotura ante la aplicación de una fuerza perpendicular. En este caso estamos hablando de cuán robusto es un comprimido, exponiéndolo a la aplicación de fuerzas más bien tangenciales. Y necesitamos saber cuán robusto es porque, como en general se someten a operaciones posteriores a la compresión, como podría ser el recubrimiento o el gliciado, necesitamos tener certezas de que el comprimido es lo suficientemente robusto como para soportar esas operaciones posteriores sin romperse o desgastarse. Entonces es un test que hacemos en este equipo, que se ve en la foto, donde hacemos un peso inicial de comprimidos, lo exponemos, como les decía, a la aplicación de esta fuerza tangencial, y hacemos una determinación final, y en función de la pérdida de masa, definimos si es lo suficiente robusto o no, con el cálculo del porcentaje de pérdida de masa. ¿Quieres pasar, Sar? Bueno, lo que entiendo que está presentando este video es, bueno, es lo que les comentaba antes en cuanto al control en línea, ¿no, Fer? ¿Estoy bien? O lo veo medio lento. Sí, básicamente, chicos, lo que ven acá es un equipo que hace los controles en proceso de manera automatizada. Ahí ven la celda de carga donde se puede hacer el peso, y como les mostraba antes Sara en el durómetro, también con este mismo equipo se puede medir, como ven ahí, el espesor de la tableta, luego la dureza y el diámetro de la tableta. Y estos equipos pueden estar conectados en línea a la comprimidora con una determinada frecuencia de tiempo automáticamente desvía comprimidos hacia ese equipo para hacer los controles en procesos,
y también los resultados de los controles se alimentan al software de la comprimidora e incluso permite que automáticamente modifique principalmente la dosificación o la fuerza de compresión en función de los targets que uno setea. Esto digamos que es alta tecnología para lo que es compresión. Obviamente las máquinas modernas y de alta productividad son las que utilizan este tipo de equipos, no lo van a encontrar de todos lados, pero para que vean que todos estos controles en proceso no siempre dependen de una operación manual hecho por un check. Sí, y déjame agregar una cosita, espera, hay algunas máquinas que son incluso más modernas que las más modernas, que lo que les permiten es, les relaciona el comprimido que ustedes están analizando en este tester automático con la estación de compresión de la cual salió ese comprimido. Entonces podrían llegar a detectar si en esa estación de compresión están teniendo algún problema y hay algo para parar el proceso y modificar. Pasamos a la otra, Fer. Creo que está de Tensile Strength y ya está. Bueno, esto muy por arriba, después si quieren chequeen la fórmula, pero existe un parámetro que se utiliza esto en la instancia de desarrollo de los productos para poder estimar si un producto es lo suficientemente robusto, pero independizándonos de lo que son la forma y dimensiones. Después si quieren chusmeen un poco más, pero para que tengan una idea, esto nos sirve para entender tomando ciertas determinaciones sobre nuestro comprimido, si va a ser lo suficientemente robusto, como les decía antes, para poder soportar las operaciones posteriores, pero lo que tiene de ventajoso es que comparando el tensile strength de dos productos completamente distintos en cuanto a dimensiones, yo puedo entender si esos dos productos son robustos solo con este parámetro que nos permite entonces conocerlos o compararlos, como les decía, y entender cuán robustos son, prescindiendo de esta información. Creo que está. Después le sumé un poquito más, pero bueno, es como una idea un poco más avanzada y con que entiendan lo que les dije es suficiente. Y perdón por los problemas de conexión. Bien, ahora seguimos nosotros. Lo que es monopunzón, a ver si pasás a la siguiente. No voy a profundizar mucho porque esto lo ven bien en el trabajo práctico. Los que tuvieron el TP ya lo deben haber visto bastante. Los que lo van a tener la semana que viene lo van a ver bien en detalle ahí, pero básicamente son máquinas que no van a ver en la industria farmacéutica en las plantas productivas, las pueden llegar a ver quizás en las plantas piloto de desarrollo, porque se usan para comprimir pocas cantidades. En alguna farmacia que hace preparados magistrales podría llegar a encontrar una también. Fíjense que es un único punzón, como mucho puede aumentar la productividad utilizando un punzón de 2 o 3 puntas, pero básicamente cada golpe de compresión es un comprimido que obtengo. La principal diferencia con la rotativa, el ciclo es igual, va a haber una etapa de llenado y dosificación, compresión y eyección, pero básicamente hay otras diferencias porque se da todo al mismo tiempo, lo que es el llenado, la dosificación, y en el mismo lugar, al no ser rotativa, no cambia un poco esas cuestiones que es importante que las sepan y que después en el TP lo van a ver bien en detalle. Pasamos a la que sigue, Fer. Ahora ya vamos a empezar con, bueno, esto es un resumen de todo lo que vieron con los chicos, les queda para ustedes para que lo vean. La que sigue. Vamos a empezar con lo que es el proceso de compresión directa. Acuérdense que nosotros para fabricar formas farmacéuticas vamos a tener distintos procesos, granulaciones, granulación vía húmeda o granulación vía seca, o proceso de compresión directa. Mediante las granulaciones obtenemos un granulado. Mediante el proceso de compresión directa, lo que obtenemos es una mezcla, ¿sí? Esos procesos van a estar compuestos de distintas operaciones, que son las etapas o los pasos de cada proceso. En el primer trabajo práctico estudiaron 2 operaciones, que eran tamizado y molienda. En el segundo seminario vieron una operación, que es la de mezclado, que es la operación más importante para este proceso de compresión directa. Hoy en la primera mitad vimos todo lo que es la operación de compresión y ahora vamos a ver un poco el proceso de compresión directa más orientado hacia
lo que es la formulación, digamos, porque la parte de las operaciones, como dije, ya lo vieron bien, y estas son las distintas etapas o pasos que tiene el proceso, pero que ustedes en definitiva ya conocen porque ya estudiamos todas estas operaciones. Siguiente, Fer. Si le damos play al video, acá lo que vemos es básicamente cómo sería un proceso de compresión directa. Ahí el operario lo que está haciendo es separando los materiales que todo por vacío pasan por una tamizadora, luego el tamizado pasan por un molino, todo eso es con una carga por vacío, y ven cómo a través de esa manguera pasa el material. O sea, el material tamizado, desaglomerado, pasa por un molino que puede llegar a reducir algún tamaño de partícula, y se va a cargar todo automáticamente a ese mezclador, que es un mezclador en vino, ¿sí? El mezclador ese se monta la unidad de mezclado, gira a un determinado tiempo, una determinada velocidad, y la mezcla ya está lista en ese mismo contenedor para la compresión, que ese mismo contenedor desde un piso superior o mediante un elevador alimenta la comprimidora. O sea, fíjense que es un proceso muy sencillo en cuanto a las etapas que tiene, por lo cual digamos que es algo que es favorable. ¿Vale? Siguiente, Fer. Bien, es un poco claro cuáles son las ventajas del proceso, ya los dije, los pasos son menores, se utilizan menos equipos, es más corto que una granulación, es más controlable. ¿Por qué es más controlable? Justamente porque tiene menos etapas, y son etapas sencillas. Las variables operativas son mucho menores en un mezclado que en una granulación húmeda, por ejemplo. Puedo hacer lotes más grandes porque al usar menos equipos en el mismo espacio físico de un box de manufactura, puedo colocar un mezclador más grande, y esto me permite hacer un lote más grande, por ende más unidades en ese único lote. Va a ser más fácil que validar de una granulación por tener menos etapas, justamente. El menor impacto en la estabilidad del principio activo es porque al ser simplemente una mezcla de polvos, yo no voy a hacer una transformación física como en una granulación, no voy a someterlo a ningún estrés por compactación, no voy a someterlo a ninguna humectación con un solvente, tampoco a temperaturas en secado. Entonces, para un principio activo que puede ser sensible a algunas condiciones ambientales como la temperatura, o que tienda a degradarse por hidrólisis, que sea sensible a la humedad, va a ser un proceso más favorable. Y los equipos, lógicamente, son más económicos y más sencillos que los que van a ver después de granulación. Ahora, como las propiedades de la mezcla dependen mucho de los excipientes, ahora vamos a ver por qué, esos excipientes tienen características físicas más controladas, sobre todo en lo que es tamaño de partícula y fluidez. Eso hace que sean más costosos. Como vamos a ver ahora, no es siempre aplicable el proceso de compresión directa, y como vieron en el seminario de mezclado, puede existir como un problema principal en el mezclado el fenómeno de segregación o desmezcla, que básicamente me va a impactar en la uniformidad del contenido del comprimido final. ¿Le sigue? Bien, y acá es donde nos vamos a detener un poquito más para que ustedes entiendan cuándo podría aplicar o no un proceso de compresión. Lo más crítico, que esto es parte de lo que el formulador en la etapa de desarrollo galénico evalúa, con toda la información de preformulación, que básicamente va a ser información de propiedades físico-químicas del principio activo, propiedades físicas del activo, propiedades de compatibilidad entre activo y excipientes. Con toda esa información va a decidir cuál va a ser la formulación, o sea, cómo va a combinar ese principio activo con distintos excipientes y en qué proporción va a estar cada uno, y cuál va a ser el proceso de manufactura que va a elegir para fabricar esa tableta a partir de esa formulación. Y lo más crítico va a ser, para tomar esas decisiones, van a ser la dosis del principio activo, que por ende va a definir la proporción que va a tener el principio activo en la formulación, y luego las propiedades físicas del activo, como la fluidez y la capacidad de compresión. Entonces, estos valores que ustedes ven acá, de dosis baja, media y alta, esto no está escrito en ningún libro, ni es algo que está en ningún tipo de referencia, es algo estimado que les damos nosotros para que ustedes lo puedan llegar a visualizar. Obviamente hay excepciones, sí, esto es algo a fines didácticos que
que se lo mostramos, pero no lo tomen como una regla estos valores que ven acá. Pero si nosotros hablamos de dosis bajas, dosis que pueden llegar a ser menos de 10 miligramos de principio activo, en general en una fórmula van a rondar un 5%. Piensen esto, un comprimido más chico de 100 miligramos es algo muy difícil de manipular, sacar de un blister. Algo de menos de 100 miligramos serían los comprimidos de anticonceptivos, que son muy chicos. Imagínense, comprimidos incluso de 100 miligramos pueden ser chicos para un paciente anciano, ¿no? Entonces, si pensamos un comprimido de 100 miligramos, ¿no? Y una dosis de 1 miligramo, como puede llegar a tener quizás alguna benzodiazepina, ¿qué vamos a tener? Un porcentaje en la fórmula de 1% de principio activo. ¿Está bien? Eso claramente es un porcentaje bajo. En general, porcentajes bajos, hablamos de eso, de menos de un 5%. Va a ser muy crítica el mezclado, la uniformidad de contenido, lograr una distribución uniforme de ese principio activo que está en una cantidad tan baja, ¿sí? Y ese va a ser mi principal desafío en esa formulación. Pero ¿qué pasa con la parte de proceso, de las características de esa mezcla para que se pueda comprimir de manera exitosa? Que básicamente son la fluidez y la capacidad de compresión. Realmente va a estar controlado por los excipientes, que van a ser el 99% o el 95% de la fórmula. Entonces, esos excipientes yo ya los adquiero desde los proveedores con propiedades de fluidez y capacidad de compresión adecuadas para poder comprimirlos una vez que se mezclen sin problemas, y lo más desafiante va a ser que el principio activo esté distribuido de manera uniforme. A medida que la dosis aumenta, ahí sí las propiedades físicas del principio activo van a empezar a ser un poco más predominantes en lo que es el comportamiento final de la mezcla. Si el principio activo tiene mala fluidez y ya está en un 20%, puede afectar un poco la fluidez de la mezcla. Eso implica que probablemente el llenado de las matrices pueda ser un poco más defectuoso, eso me puede dar un poco más de variación de peso, a lo mejor la velocidad de compresión va a tener que ser menor para de alguna manera adaptarse a esa mezcla con una fluidez un poco más deficiente. Y en cuanto a la capacidad de compresión, la realidad es que incluso en un 20% va a estar un poco más controlada por los excipientes. Entonces, en ese caso no va a ser tan crítico y va a seguir siendo manejable. Ahora, en dosis más altas, mayor a 50 miligramos, podemos poner como indicación, ya el activo va a estar en más de un 20% en la fórmula. Incluso hay formulaciones donde el principio activo puede llegar a ser hasta un 80%. Imagínense una dosis de 850 miligramos, como puede llegar a tener una amoxicilina, o hasta productos que tienen una dosis de 1000 miligramos, como una metformina o un levetiracetam. En ese caso vamos a tener comprimidos grandes y que es casi todo principio activo. Entonces, ahí básicamente la uniformidad de contenido no va a ser un problema, porque va a ser muy fácil que yo tenga la misma cantidad de principio activo en cada uno de los comprimidos que fabrique, pero las propiedades de lo que yo vaya a comprimir van a depender muchísimo del principio activo. Entonces, solamente si ese principio activo tiene buena fluidez y buena capacidad de compresión, con un porcentaje tan alto en la fórmula, voy a hacer un proceso de compresión directa. La verdad que, salvo que el principio activo ya venga desde el proveedor, formulado y fabricado con esas características, que existen algunos casos, por ejemplo, para activos como el ibuprofeno, el paracetamol, se pueden comprar grados de compresión directa, ¿sí? Donde el fabricante ya formula el activo que nos vende, ¿sí? Para que tenga esas características y yo simplemente lo pueda mezclar y comprimir. Pero ese es el menor de los casos. La mayoría de los casos, el principio activo no va a tener buena fluidez y no va a tener buena capacidad de compresión. Entonces, ahí obviamente no va a ser aplicable un proceso de compresión directa, y las alternativas que voy a tener son las de granulación. La realidad, chicos, es que la mayoría de los procesos farmacéuticos son por granulación, no por compresión directa. Y entre granulación vía húmeda y granulación vía seca, lo que predomina mayormente es la granulación vía húmeda. ¿Pasamos, Fer, a la que sigue? Bien, acá me voy a detener un poquito más también porque tanto en el trabajo práctico no lo ven, salvo en los ejemplos de las fórmulas, pero esto básicamente son los tipos de excipientes que yo voy a utilizar en una formulación
de compresión directa, ¿sí? Uno de los principales es lo que conocemos como diluyentes ligantes. Básicamente van a ser diluyentes como la lactosa, la celulosa microcristalina o el mannitol, que lo que van a hacer van a ser el componente mayoritario de la formulación. Acuérdense el ejemplo del comprimido de alprazolam, por ejemplo. Voy a tener un 99% de excipientes en esa fórmula. ¿Cuál va a ser el componente mayoritario? El diluyente. Ese diluyente es el que le va a aportar a la mezcla buena fluidez y buena capacidad de compresión, y de alguna manera es el que me permite llegar al peso deseado del comprimido, porque digamos que completa el peso total de lo que resta completar a la dosis. Luego vamos a tener los lubricantes, que era lo que hablábamos en la etapa de lubricación, que lo vieron un poco en el seminario anterior, y es básicamente la mezcla final que se hace entre la mezcla y estos lubricantes para que se pueda comprimir. ¿Por qué decimos que se va a poder comprimir? Porque bueno, todas esas punzones que están en movimiento por dentro de la matriz, ¿sí? El lubricante de alguna manera favorece que eso ocurra con la menor fricción posible. También el lubricante ayuda a que cuando en la etapa de eyección el punzón inferior expulsa el comprimido de la matriz, lo haga utilizando la menor fuerza posible, ¿sí? Porque favorece que el comprimido deslice por dentro de la matriz. También algunos lubricantes mejoran la fluidez porque reducen la fricción entre las partículas. Y otra propiedad importante de los lubricantes es que evitan el pegado a las partes metálicas de la comprimidora, punzones y matriz, ¿no? Y la mayoría tienen características hidrofóbicas, y es esa hidrofobicidad lo que los convierte en buenos lubricantes, pero como vamos a ver después nos puede traer otros problemas para el producto. Los desintegrantes son polímeros, ¿sí? En general, que lo que le van a dar a la formulación es la capacidad de desintegración. Básicamente yo necesito que ese comprimido que formé, una vez que entre en contacto con un fluido, ya sea el medio de disolución o el medio del desintegrador o los fluidos biológicos, desintegre, disgregue, ¿sí? Que rompa las uniones entre las partículas, se desarme el comprimido. ¿Para qué? Para liberar al principio activo y que este mismo se pueda disolver y posteriormente absorber. Bueno, eso lo logro con el efecto de los desintegrantes. Y después tengo algunos que son complementarios, como modificadores de características no organolépticas, que van a ser los colorantes, los saborizantes. Estoy haciendo un comprimido masticable, por ejemplo, o un sublingual, el saborizante va a ser necesario, lo mismo para un comprimido efervescentes. En algunos casos puedo llegar a utilizar algún estabilizante si el principio activo realmente lo requiere, ¿no? Como algún antioxidante, o para mejorar la velocidad de disolución, algún tensioactivo surfactante, como el laurisulfato de sodio o los polisorbatos. Pero digamos que esos son más específicos y se utilizan en casos puntuales según las necesidades del activo. Yo podría hacer tranquilamente una formulación de compresión directa con 3 excipientes nada más. El diluyente, el lubricante y el desintegrante. Muchas veces se usan combinaciones de diluyentes. Van a ver que es muy común encontrar una combinación de que es un 70% de lactosa y un 30% de celulosa microcristalina. Porque como les decía Ara, combinamos dos componentes que uno tiene es dúctil, tiene mecanismos de deformación frente a la fuerza de compresión, y la lactosa es más quebradiza. Entonces, combino dos mecanismos de consolidación para formación de uniones y básicamente tengo una mezcla con muy buena capacidad de compresión. La que sigue, Fer. Esto lo tienen que saber ustedes, chicos. Nosotros les podemos llegar a pedir un ejemplo de una formulación de compresión directa para que ustedes pongan qué excipientes utilizarían, el nombre, ejemplos de alguno, en qué proporción lo utilizarían, cuál va a ser la función de cada uno, y de que después propongan cómo serían las etapas del proceso de manufactura, qué equipos se utilizarían, cuáles serían las variables operativas de cada operación, etc. La que sigue, Fer. Esto lo vamos a pasar un poco rápido porque lo pueden ver ustedes tranquilamente, es ir un poco paso a paso los distintos excipientes que vemos. De los diluyentes, básicamente, Fer, si vas a la que tiene la foto de las dos lactosas, lo que quiero que ustedes vean es esto.
Los mismos diluyentes que nosotros usamos para granulación, los podemos usar para compresión directa. Pero estoy hablando de los mismos diluyentes químicamente. O sea, la lactosa que yo uso en compresión directa no es la misma lactosa que yo uso en granulación. Por ejemplo, en una granulación utilizaríamos la lactosa que está abajo a la derecha, donde tenemos esos cristales de lactosa que fíjense que tienen menor tamaño, tienen una forma medio cúbica, medio irregular. Entonces básicamente esa lactosa va a tener mala fluidez. Pero como yo en la granulación, como van a ver en el seminario siguiente, le aporto a la mezcla del diluyente y el principio activo la fluidez mediante la granulación en sí, no necesito tener ya de por sí una lactosa que tenga buena fluidez. Por ende, también esa lactosa es más económica que la que utilizo para compresión directa, que es la que está a la izquierda. Que fíjense que es una lactosa que se conoce como spray dry, pues secada por spray. También van a ver en estos slides que hay otro tipo de lactosas para compresión directa, aglomeradas, podemos tener lactosa sin hidra, hidrato, pero lo principal que quiero que vean es la forma y el tamaño. Fíjense que al tener esa forma más redondeada, que es lo que le da el proceso de manufactura por secado por spray, y ese mayor tamaño de partícula, básicamente hace que el área superficial específica sea mucho menor, obviamente hay mucho menos rozamiento, y eso es lo que hace que este tipo de lactosa tenga buena fluidez. Y esa es la que yo utilizaría en compresión directa, y donde necesito que la mezcla tenga una buena fluidez y una buena capacidad de compresión, y se la doy a partir de los materiales. Ahora, esa lactosa también va a tener una especificación de tamaño de partícula mucho más estricta. Y en la parte de control de calidad de los materiales, ¿sí?, voy a tener que analizar siempre el tamaño de partícula de esa lactosa antes de aprobar el material y usarla en mi proceso, ¿no? Y esas especificaciones, al ser más estrictas y tener otro proceso de manufactura, hacen que el costo de ese material también sea mayor. Fer, pasá si querés todo lo que es diluyentes y vamos, creo, a cuando arranca la parte de desintegrar. Esto después lo dejo para que lo lean ustedes, chicos, y es las características que tienen los distintos diluyentes. Vamos a ver entonces esta parte de los desintegrantes. Básicamente les dije antes que los desintegrantes son polímeros, ¿no? Entonces, son polímeros que lo que suelen hacer una vez que entran en contacto con el fluido gástrico o el medio del solutor, mediante la porosidad que tenga la tableta, permite el ingreso del líquido adentro del comprimido. Estos polímeros son insolubles, pero son muy hidrofílicos, ¿sí? Tienen mucha afinidad con el agua. Y al entrar en contacto con el líquido, se hinchan, ¿sí? Se hidratan, y ese hinchamiento que tienen, básicamente, empieza a generar que el comprimido desintegre, se desarme, ¿no? Entonces, obviamente también va a tener en cuenta otras características de la formulación, el grado de desintegración, no solamente el desintegrante. Si un comprimido tiene una dureza muy alta, porque la fuerza de compresión durante la compresión fue muy alta, la porosidad va a ser baja. Entonces eso va a retrasar un poco el tiempo de desintegración. Si los componentes de la matriz del comprimido son todos insolubles, imagínense que estoy utilizando diluyentes todos insolubles, y mi principio activo también es muy insoluble, eso, además de obviamente retrasar la disolución una vez que el comprimido se disgregue, también va a retrasar un poco la desintegración, ¿sí? Y después está lo que antes hablaban con Arabella y vamos a ver ahora, el efecto de los lubricantes en esta interacción que tiene el comprimido después con un medio acuoso. Dale a la que sigue, Fer, que creo que es un videíto de cómo es lo que se ve cuando un comprimido desintegra, ¿no? Es bastante intuitivo lo que ocurre, pero está bueno como para que lo vean. Ven, obviamente esto está en cámara rápida, pero ese es el efecto que tiene el desintegrante, casi que parece como una explosión del comprimido, porque realmente ejerce una presión desde el interior al ir hinchándose esos distintos polímeros, ¿sí?, y desarmando el comprimido de esa manera. Vamos a la que sigue. Esto pasémoslo, es un poco lo mismo que ya dije, son las proporciones en las que se usa cada uno.
estas son las características que tienen cada uno, esto es para que lo lean un poco después, pero estos son los 3 desintegrantes principales que vamos a ver y que esperamos que ustedes sepan. Vamos a la parte de lubricantes. El mecanismo de cómo se ejerce la desintegración, y acá está la parte de lubricantes. Lubricantes lo podemos diferenciar en 3 tipos de lubricantes: antiadherentes, deslizantes o los lubricantes propiamente dichos. Los antiadherentes básicamente van a tener una mayor funcionalidad evitando el pegado de la mezcla o el granulado a los punzones o las matrices. Los deslizantes solamente son los que van a ayudar a mejorar la fluidez del principio activo, y de alguna manera reducen la fricción entre las partículas de polvo, y eso hace que mejore de alguna manera la fluidez. Y es un único ejemplo que es el dióxido de silicio coloidal, que lo vamos a ver un poco más en detalle, pero es ese polvo que ven ahí, que fíjense el tamaño medio de partícula que tiene, ¿sí? 12 nanómetros. Es de ahí el término de dióxido de silicio coloidal, es por esas características físicas que tiene. Es un material con muy baja densidad aparente y un tamaño de partícula muy. La que sigue, Fer. Así es como el dióxido de silicio coloidal funciona, así es como todos los lubricantes funcionan revistiendo la superficie de las otras partículas. Y el dióxido de silicio en particular, con ese revestimiento, de alguna manera reduce la fricción entre las partículas, y en partículas que son así medio irregulares, también de alguna manera compensa esas irregularidades, le da una forma un poco más redondeada, y eso es un poco la explicación de por qué mejora la fluidez el dióxido de silicio coloidal. La que sigue, Fer. Bien, los lubricantes propiamente dichos, dale play al video, es el caso del estearato de magnesio, el más utilizado para fabricar comprimidos. Básicamente es el que mejora la eyección, favorece la expulsión del comprimido de la matriz, es el que hace que también el movimiento de los punzones adentro de la matriz no se vea forzado, no genere un calentamiento, no genere mucha fricción, ¿sí? Porque eso obviamente el polvo que va pasando por ahí ya de alguna manera va lubricando la matriz y los punzones. Por favor, no lo confundan con los lubricantes que se utilizan en la comprimidora, en los rodillos y las cabezas de los punzones, que eso está más relacionado con la parte mecánica, y es un lubricante líquido que, como utiliza cualquier máquina, pero en este caso no esperaríamos que entre para nada en contacto con el producto. Va a existir una lubricación mecánica de la comprimidora, que también es automática, se hace con una determinada frecuencia en un ciclo de lubricación, y también existe la lubricación de la mezcla que tenemos por el estearato de magnesio, que se mezcla con los otros componentes. Fíjese que tiene una estructura laminar, obviamente es hidrofóbico, ¿sí? Se mezclan separados de la mezcla principal porque el tiempo de mezclado es menor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar es el sobremezclado de los lubricantes. ¿Pasás a la siguiente, Fer? El sobremezclado básicamente es un excesivo revestimiento de las superficies de las partículas, ¿sí? Como ven, por ejemplo, arriba a la derecha, ¿ven? El estearato de magnesio son las laminitas verdes. Si yo lo mezclo demasiado tiempo, o si pongo un porcentaje excesivo en la fórmula, normalmente se utiliza al 1%, voy a tener bastante revestimiento del estearato de magnesio, que tiene un área superficial muy grande, por eso son láminas que quedan apiladas y que con el mezclado, digamos, se van desarmando y revistiendo las partículas. Y esa sobrelubricación me va a afectar a la compresión, ¿sí? Porque reduce la capacidad de formación de uniones. Me puede afectar a la desintegración y a la disolución por la hidrofobicidad que tiene el material. Y básicamente me puede dar problemas en la compresión, como los que vamos a ver más tarde. Si tuviese una falta de lubricación, básicamente porque lo mezclé poco tiempo o porque puse una proporción baja, lo que voy a ver es, no voy a tener problemas en formar uniones, pero sí voy a tener problemas de pegado, ¿sí? Que me va a dar defectos de apariencia en la tableta,
y problemas de alta fuerza de eyección, básicamente que va a costar mucho al punzón inferior expulsar la tableta de la matriz. Y eso básicamente es por poca lubricación y también me va a dar defectos visuales en la tableta, ¿sí? Que puede ser que la tableta se vea en toda su banda lateral opaca, con rayas, y en el peor de los casos hasta puede dar capping o el decapado que antes mostraba Arabella, que tiene múltiples causas y la vamos a ver un poco más. Vamos con la que sigue, Fer. Estas son fotos de microscopía electrónica del esterato de magnesio para que vean esta estructura laminar. Lo de abajo es una partícula de lactosa con las plaquitas de esterato de magnesio revestiendo su superficie. La que sigue, Fer. Bien, el esterato de magnesio principalmente es un excelente lubricante, ¿sí? También tiene buen efecto antiadherente, realmente es útil para evitar el pegado, pero en la fluidez no mejora mucho, el efecto deslizante es muy pobre. Fíjense, el talco, otro ejemplo de lubricante, es un buen antiadherente, ¿sí? No tiene tanto efecto lubricante y tampoco es mucho el impacto que hace en la fluidez como si el dióxido de silicio coloidal. Y acá tienen otras opciones de lubricantes que también sirven. La que sigue, Fer. Para ir cerrando con la parte de lubricantes, podemos llegar a tener los lubricantes hidrofóbicos y los solubles. Los más eficientes van a ser los hidrofóbicos. Todos funcionan con el mismo mecanismo. Los hidrofóbicos, al ser más eficientes, se suelen utilizar en porcentajes más bajos, ¿sí? Pero también un porcentaje excesivo o un sobremezclado puede dar problemas mayores que un lubricante soluble. Un lubricante soluble básicamente no nos va a afectar la disolución o la desintegración. Sí nos puede afectar la capacidad de compresión. Pero la realidad es que los lubricantes solubles no son tan efectivos. Se utilizan quizás para hacer comprimidos efervescentes, ¿sí? Donde yo necesito que todo el comprimido se disuelva en el vaso antes de la administración, pero así todo, realmente ese tipo de comprimidos cuesta mucho trabajo fabricarlos, básicamente por lo desafiante que es la lubricación. La que sigue. Bien, este es un poco un efecto de lo que es la influencia de los lubricantes. Fíjense que lo que ven como a medida que el tiempo de mezclado de los lubricantes con la mezcla aumenta, ¿sí? La fuerza la dureza que tiene el comprimido, que está en el eje de I, va disminuyendo, ¿sí? Y también lo que ven son las diferentes áreas superficiales del lubricante y su efecto. El que tiene mayor área superficial, del de 9.2, es el que más reduce la dureza del comprimido a mayor tiempo de mezclado. Entonces acá ven dos variables. El efecto de la característica del lubricante en cuanto al área superficial específica, que tiene relación obviamente con el tamaño de partícula, y el efecto del tiempo de mezclado sobre lo que es la capacidad de formar uniones. La que sigue, Fer. Y en este otro gráfico lo que vemos es el efecto del porcentaje del lubricante en la fórmula. Lo que tenemos es dureza en función de la fuerza de compresión. Este es un gráfico que ya vieron con ARA. Siempre es esperable que a medida que aumente la fuerza de compresión, la dureza vaya aumentando. Ahora, fíjense cómo a mayor cantidad de lubricante es menor la dureza alcanzada, ¿sí? E incluso al ir aumentando la fuerza de compresión, ¿sí? Ese amesetamiento, incluso la caída, también se da a valores más bajos, ¿no? ¿Qué podemos tener como problema con un 0,25% de esterato de magnesio? No se va a ver acá en la dureza del comprimido, pero sí se puede llegar a ver en el aspecto, porque podemos llegar a tener defectos de capping por excesiva fuerza de eyección o problemas de pegado. La que sigue, Fer. Bien, y esto es el efecto en la fuerza de eyección. Fíjense que lo que vemos es fuerza de eyección en función de fuerza de compresión. Al aumentar la fuerza de compresión y tener un comprimido con más dureza, es esperable que se necesite más fuerza de eyección para sacarlo de la matriz, ¿no? Pero ahí fíjense cómo sí las diferencias de porcentaje de lubricante muestran diferentes resultados.
en una menor proporción de estearato de magnesio, en un 0,25, la fuerza de eyección es mucho mayor a medida que aumenta la fuerza de compresión que utilizo en comparación con porcentajes más altos. La que sigue, Fer. Esto no lo vamos a ver, que es más bien para información de ustedes, son procesos de manufactura continua para procesos de compresión directa. Lo dejamos para que lo vean ustedes por su cuenta. Y vamos a tratar bien rápido, ya sé que estoy excedido en el tiempo que queda, ver la parte de análisis de problemas. Esto sí está bueno que ustedes lo vean y lo estudien porque es por donde suelen ir las preguntas de examen. ¿Pasás a la siguiente, Fer? El primer problema que vamos a ver es elevada variación de peso. O sea, mi muestra de tabletas, como ven en el gráfico de abajo, que yo analizo peso individual de cada una, me da mucha variación. Incluso en el caso del gráfico, hasta tenemos algunas fuera de los límites de especificación. Y eso va a estar relacionado básicamente con toda la etapa de llenado y dosificación, ¿no? Puede ser porque la fluidez de la mezcla es mala, porque la velocidad de compresión es muy alta, porque podemos llegar a tener un problema en el sistema de dosificación de la comprimidora, ¿sí? Por la velocidad del forzador de carga, o que la leva de llenado no sea la correcta, o que por un desgaste de los punzones haya diferencia en la longitud de los punzones. Por eso los punzones normalmente con una determinada frecuencia se miden, se controla que la longitud de los punzones no haya cambiado. Como todo metal, con el calor ese metal se puede llegar a expandir, ¿sí? Y luego de esa expansión no necesariamente puede haber una retracción a la longitud inicial. Entonces, eso es algo que suele pasar con los punzones y se tiene que controlar, porque obviamente si tenemos diferente longitud en el juego de punzones, va a ser distinto el llenado volumétrico y eso por ende me puede afectar el peso de la tableta. La que sigue, Fer. Baja dureza. ¿Por qué puedo llegar a tener baja dureza? Bueno, puede ser algo mecánico de la operación de compresión, de las variables, que la fuerza de compresión básicamente sea baja, o puede llegar a tener que ver también con que la velocidad de compresión es muy alta. Entonces, si tengo, por ejemplo, un material muy plástico que va a ser tiempo dependiente la formación de uniones, la dureza del comprimido va a terminar siendo baja, o puede tener que ver con la mezcla o el granulado que estoy utilizando, que luego del secado en la granulación el contenido de humedad haya quedado muy bajo, que la capacidad de compresión sea baja por los componentes de la formulación o básicamente por algún problema en el proceso de manufactura, si es una granulación, o esto puede ser, como dijimos antes, el efecto del sobremezclado con lubricantes hidrofóbicos. La que sigue, Fer. Capping, laminación o decapado. Esto es un problema muy común que, como ven, tiene múltiples orígenes y básicamente va a estar dado cuando la tableta de alguna manera se le somete a un determinado estrés, ¿no? Y eso generalmente tiene que ver con la compresión en sí. Si yo estoy aplicando una fuerza de compresión excesiva, básicamente voy a estar rompiendo las mismas uniones que formé. Entonces, ese estrés, la tableta lo disipa con el decapado, ¿sí? Como les decía Arabella, esta transmisión de fuerzas en la tableta no es uniforme. La parte más débil siempre es la parte superficial, ¿sí? Cuanto mayor incluso es la convexidad de esa tableta, mayor es la tendencia que pueda llegar a decapar, y así es como se disipa ese estrés por una sobrecompresión, por una elevada fuerza de eyección, por ejemplo. El sobremezclado, como dijimos, también puede ser efecto de esto. ¿Cómo se explica lo del polvo fino? Lo del polvo fino tiene más que nada que ver con un proceso de granulación, pero si yo tengo una mayor cantidad de polvo fino, ese polvo fino va a tener menos capacidad de formar uniones, va a hacer más superficie que va a requerir lubricación. Entonces, entre la baja capacidad de compresión de uniones, una falta de lubricación por tener más área superficial que revestir con el lubricante que tengo, probablemente eso también dé una fuerza de eyección un poco más elevado, y así es como el polvo fino de un granulado puede llegar a generar cap, ¿sí? Y también una velocidad de compresión muy alta es un potencial problema.
Acá a ustedes se les puede llegar a pedir que propongan soluciones para las distintas causas. Por ejemplo, reducir la velocidad de compresión puede ser una solución. Obviamente reducir la fuerza de compresión puede ser una solución, o quizás son soluciones que tengan que venir desde la formulación, y tenemos que utilizar, no sé, un diluyente distinto con mejor capacidad de compresión, o si tiene que ver con algo de las etapas anteriores del proceso en la granulación. La que sigue, Fer. Pegado, sí, básicamente que el material se quede adherido a la punta del punzón, puede ser por defectos de la punzonería, ya sea que esté dañada, que no esté pulida, o un mal diseño del logo, ¿sí? Que los caracteres cerrados, como por ejemplo una B larga o una P, favorecen a que en esa parte cerrada haya pegado. Puede ser por un tema de humedad excesiva en el granulado o en el ambiente donde estoy comprimiendo y que esa humedad se transmita al producto, o falta de lubricación, por poco porcentaje de lubricación, por aumento de polvo fino o por bajo tiempo de mezclado del lubricante. O también si la velocidad de compresión es muy alta, básicamente yo lo que estoy haciendo es dándole poco tiempo de alguna manera a la formación de uniones. Los pistones pasan por los rodillos y eso puede llegar a hacer que el material quede pegado al. Pero en general eso se va a ver si también hay algún otro factor, como que el diseño del logo sea un poco difícil o que los pistones estén perfectamente. La que sigue, Fer. Bordes rotos en las tabletas, puede ser problema del herramental, puede ser problema del enrase del punzón inferior, que hace que parte del comprimido quede dentro de la matriz y se rompa. Obviamente si la dureza es baja, cualquier movimiento o el transporte de las tabletas nos va a dar bordes rotos. Si lleno mucho los contenedores donde recibo los comprimidos, también. Y si el desempolvador, que lo van a ver en el trabajo práctico, que básicamente se encuentra la salida de la comprimidora para eliminar el polvo que puedan llegar a tener las mismas, está seteado con una vibración muy alta, también puede dañar las tabletas, pero esto sobre todo si la dureza puede llegar a ser un poco baja. La que sigue. Bien, y creo que este es el último defecto, que sería el de comprimidos manchados. Básicamente es un defecto visual, puede ser por una contaminación en las materias primas, algunas materias primas de origen natural, como un almidón de maíz o una celulosa antirocristalina, puede llegar a tener una partícula negra por su proceso de manufactura. Pueden ser manchas con el aceite de la comprimidora, que no debería, pero que podría llegar a escurrirse y llegar a ingresar a alguna de las matrices. Puede ser un efecto de un colorante que esté mal tamizado y ese aglomerado de colorante nos dé un punto con el que se ve en el comprimido rosa, o podría llegar a ser una degradación de un principio activo, que en algunos casos una degradación por el calor del secado o por humedad nos puede llegar a dar una coloración diferente en la tableta. Y creo que hasta acá llegamos, ¿no? Bueno, perdón chicos por habernos pasado, básicamente fue por los problemas de conexión que tuvimos al principio, en serio, disculpas por eso. Lo bueno es que este seminario lo ven también en los sucesivos trabajos prácticos y ahí van a tener forma de sacarse las dudas. Para los que se tuvieron que desconectar para sumarse al control de calidad, compártanle los que todavía están conectados, que igualmente ya en el chat lo deben haber hecho, que todo va a quedar grabado. Así que bueno, Fer, no sé si querés completar con algo más o ya los despedimos a los chicos. No hay mucho más para nada, cualquier duda que haya quedado, y transmítanle lo mismo a los chicos que se tuvieron que ir al seminario de control. Nos pueden consultar por el campus, cualquier duda que les hubiera quedado, ¿sí? Mil disculpas de vuelta, como les dijo Fer. Igual esta clase queda grabada, ¿sí? Muchas gracias chicos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, saludos a todos. Gracias, buen fin de. Chao, gracias.